Te doy la bienvenida a este espacio de conciencia. Estás acá para recordar que sos una biotecnología sagrada y perfecta. Dentro tuyo ya habita todo lo que necesitas para sanar y crear la vida que deseas. Mi nombre es Sofía Milagros Grimald y esto es Las 5 Esferas Podcast, un lugar para reconectar con tu poder, integrar cuerpo, mente, emoción, energía y alma, y así despertar tu poder interno. Bienvenida, bienvenido a este nuevo episodio de Las 5 Esferas Podcast. En este nuevo episodio voy a hablar de un tema que vengo observando y que he observado en mí y que me parece importante que charlemos y para empoderarnos, para reconectar con nuestro poder, y es esto que sucede cuando la vida, ¿no?, se vuelve caótica. Cuando el síntoma que estamos trabajando, que venimos trabajando, tal vez en un proceso acompañado, en lugar de mejorar, parece que empeorara. Y esto es algo que vengo observando y que también he observado en mí, que la tendencia es a cuando todo empieza a ponerse caótico o el síntoma, ¿no?, esa incomodidad por la que venimos hace tiempo yendo adentro y viendo qué viene a contarnos y qué nos está pidiendo. Pese a que lo estamos escuchando, se hace más grande. Y empieza la frustración, empiezan esas emociones de angustia, de miedo, de impotencia. Y esto es algo que también un poco vino a traer y que también hizo más grande este último eclipse que tuvimos en Virgo, en el eje de la sanación, justamente, un eclipse que fue un eclipse de inicios, el que tuvimos el 21 de septiembre, pero que se dio en el grado 29 del signo de Virgo, un signo que hoy está haciendo nodo sur, que nos hablaba de un gran final. Este eclipse se vio conectado también con Urano, con Plutón y con Neptuno. Los planetas transpersonales, esos planetas que mueven partes más profundas de nosotros, más inconscientes. ¿Pero qué hizo este eclipse? Este eclipse nos estaba pidiendo una gran purificación, un soltar cargas, soltar viejas identidades, ¿sí?, para ir a ese gran comienzo que nos propone el 2026 con la conjunción Neptuno y Saturno. Neptuno, ¿sí?, el planeta de nuestra conexión divina, ¿sí?, de nuestra esencia divina, el planeta que nos lleva, que nos habla de los sueños, de la magia, de los milagros, que se va a unir a Saturno, un planeta que nos pide responsabilidad y que nos ayuda a materializar juntos. Sería materializar un sueño, sería materializar eso por lo que tanto venís trabajando en vos. Y algo que observo, sí, ya desde hace tiempo, y también me ha pasado a mí, es que cuando la realidad se pone más caótica, o cuando el síntoma, pese a que estamos haciendo todo para escucharlo, para ir adentro, para entender qué es lo que nos viene a mostrar, ¿sí?, porque nos reconocemos creadores y sabemos que estamos creándonos esta incomodidad porque tiene un mensaje para nosotros, empeora.
Y lo que suele pasar muchas veces es que cuando llegamos a ese punto, la tendencia, en lugar de sostenernos y de liderarnos, ¿no?, en esas emociones, porque que se empiezan a aflorar, como te digo, de frustración, de impotencia, porque yo estoy haciendo todo y esto en lugar de mejorar está empeorando. Tendemos a querer soltar lo que estamos haciendo porque creemos que lo estamos haciendo mal o porque me empiezo a sentir abrumada, abrumado. Y acá pasan dos cosas, ¿no? Por un lado, traigo a colación este eclipse porque me es muy fácil poder contarlo desde ese lugar, porque lo que vino a hacer este eclipse es a todos los seres humanos, no importa en el momento evolutivo en el que te encuentres en cuanto a tu proceso, ¿no? Nos vino a poner de frente eso que parecía que ya que estaba totalmente resuelto, pero se volvió a mostrar. Y lo que sucede es que muchas veces el caos es lo que antecede al orden. No, muchas veces lo que pasa con un síntoma, que de vuelta vuelvo, si no, anda a escuchar el segundo episodio también, ¿no? Síntoma es todo aquello que hoy te está incomodando, no importa si es a nivel de tu cuerpo físico, de tu biología, de tus emociones, o es algo que en tu realidad aparentemente externa no está fluyendo. Pero eso se hace más grande para que lo puedas ver, no para que te paralices, no para que te frustres, no para que entres en miedo. Y este es un poco el propósito, mi misión, de recordarte que tenés el poder. Ahora te voy a contar un poco algo que me pasó el año pasado y que tal vez te sirva. Porque, como decía Pablo Almazán, con quien estudié decodificación bioemocional de Humano Puente, él siempre dice: sana el que insiste. Y cuando la realidad me lo está mostrando más evidente, más grande, lo último que tengo que hacer es soltar ese proceso que me está llevando a trascenderlo. Porque si me reconozco que yo tengo el poder y que yo soy la creadora y el creador de mi realidad, el último lugar que tengo que soltar es ese proceso, ese viaje que me está llevando adentro a acomodar esos códigos internos desde los cuales estoy creando. Y esto lo observo desde que empecé a acompañar procesos. Cuando estamos llegando a ese momento que el síntoma está por hacer el quiebre, suele hacer, y esto es típico de una reparación, suele hacerse empeorar, ¿sí? Suele ponerse la realidad más caótica, incluso a veces más intensa de lo que era antes de empezar el viaje. Es como ese umbral que si nos frenamos y nos paralizamos y decimos no, yo con esto no puedo, y entro en miedo, entro en parálisis, me estoy abrumando, no terminamos de hacer ese switch, porque es el último switch, que es lo que puso un poco este eclipse de manifiesto, ¿no? Pero si nosotros nos lideramos y nos damos cuenta que somos más que lo que nos está sucediendo y que somos los creadores, podemos sostenernos en esa incomodidad, porque me doy cuenta que no soy lo que estoy sintiendo, simplemente lo estoy sintiendo, y eso que estoy sintiendo me está trayendo información
Y que cuando me sostengo en esto y me lidero, atravieso el umbral y por fin, eso que parecía que había empeorado, desaparece. También pasa para cuando no estamos haciéndonos cargo, la realidad se pone más intensa para que lo veas. Pero vos te lo estás creando más intenso para que lo veas. No hay nada externo a vos. Vos te estás creando la incomodidad porque si te estabas haciendo la tonta o el tonto de ir a mirar algún aspecto de tu vida que te estaba generando incomodidad, pero no te estabas animando a afrontarlo, se va a mostrar más grande. Y esto es un poco lo que hacen hoy las microdosis de psilocibina, de las cuales escuchamos tanto, ¿no? Justo ayer tenía una charla en una conversación con amigos y lo que hace la psilocibina, lo que hacen los honguitos, que son muy buenos para ayudarnos a expandir la percepción de todas esas partes que no estamos viendo, pero desde las cuales estamos creando, nos los muestran en un principio más ampliado, como haciéndonos el favor para poder verlo, ¿no? Y el tema es atravesar esa incomodidad, tomar el mensaje, ¿no? Por eso es que en mis espacios propongo mucho y hago mucho hincapié, porque esto tiene una base en nuestro sistema nervioso, ¿no? Una base somática, de poder sostener los procesos, de saber que los procesos van a tener momentos incómodos, pero que esas incomodidades no están para frenarme, sino que están para que yo gane confianza y me empodere y las atraviese y me demuestre a mí misma, a mí mismo, que soy más fuerte que cualquier incomodidad externa. Haciendo toda esta intro, te voy a contar mi caso el año pasado. Si escuchaste el primer episodio, conté mi historia, detrás de mi historia y de todos los síntomas que sané, tanto a nivel físico como en mi realidad, ¿no? Había cuestiones de infertilidad, ¿sí? De fondo. Había un conflicto raíz de todo lo que me sucedía en mi propio poder creador, en mi capacidad de concebir, de gestar, de parir y de sostener mis creaciones. Estamos todo el tiempo creando, no creamos solo vida humana. ¿Y qué pasó? Hacía 3 años que yo había empezado a trabajar y a acompañar a personas con el método de las 5 esferas, pero todavía no me animaba a contarlo al mundo, a parirlo. Y cada vez que aparecía la incomodidad en esos 3 años, yo me frenaba. Mi sistema nervioso se paralizaba y era como, no voy a poder con esto. Me ganaba el miedo. Me ganaba el miedo a exponerme, a contarle al mundo, ¿no? Te traigo lo de gestar, lo de parir, porque yo en mi parto, sí, si escuchaste el segundo episodio donde conté cómo se instalan estas creencias de las cuales creamos la realidad, yo en mi parto casi me muero. Yo en mi parto estuve en incubadora, separada de mi mamá, no tuve contacto con mamá durante bastante tiempo. Con lo cual lo que había quedado grabado en mi memoria, en mi inconsciente biológico, en mi sistema nervioso, era que parir, era que nacer, era riesgo de muerte y separación de mamá.
Y ese patrón inconsciente fue el que me estuvo acompañando cada vez que me frenaba, cada vez que el miedo ganaba. ¿Por qué? Porque en realidad lo que me estaba ganando era el miedo a la separación, el miedo a la posibilidad de muerte. Pero en el 2024, recuerdo, enero del 2024, yo dije, y si no me equivoco fue tipo el 1 de enero, ahí cuando hacemos nuestras intenciones de año nuevo, yo dije, este es el año donde pase lo que pase, las 5 esferas van a salir al mundo. Pase lo que pase, yo este año voy a parir las 5 esferas. Y que no era solo parir las 5 esferas, era volver a parirme a mí misma. Pese a que ya hacía unos 8 años que yo venía en proceso, pese a que yo ya había trascendido un montón de síntomas en mi cuerpo y había hecho muchos saltos cuánticos. Pero ahora se venía como la prueba crucial, y era que mi creación vea el mundo. ¿Qué pasó ese 2024? Empezó todo muy tranquilo, pero la primera mitad de año tuve 3 mudanzas. En la tercera mudanza vuelvo a vivir a la casa de mis padres. A la semana que vuelvo a vivir a la casa de mis padres, mi mamá se cae, tiene una fractura de cadera. Mi mamá tiene leucemia además de base, con lo cual era todo un tema esta situación. Y me tocó cuidarla. Mis hermanos son padres, tienen familia, y yo estaba viviendo ahí y me tocó acompañar a ella. Pero en el medio yo estaba gestando lo que iba a ser este parto, lo que iba a ser parir las 5 esferas. Estaba trabajando con la página web, estaba trabajando con el lanzamiento, estaba dándole forma al mensaje, claridad. En octubre, para el primer eclipse que tuvimos, un eclipse de luna llena en Piscis, no me voy a olvidar más, una amiga, Gretel, hace un retiro hermoso en Córdoba, y yo dije, bueno, voy a ir a este retiro y va a ser mi reset de todo lo que fue hasta ahora, el 2024, para cuando vuelvo, el 22 de noviembre, tener un mes y poder prepararme para este parto que tanto miedo me daba, que era las 5 esferas, ¿no? ¿Qué pasó cuando estuvimos allá? Si sos de Argentina y me estás escuchando, el año pasado hubieron unos incendios muy grandes en Córdoba. El retiro era en Córdoba. Y lejos de ser ese retiro zen, de conexión, de volver a mi centro, de resetear mi sistema nervioso y mi cuerpo después de todo lo que había pasado, porque pasaron un montón de cosas más, además de lo que te acabo de contar, en el 2024, nos pasamos casi prácticamente todo el retiro escapando del fuego. De hecho, tuvimos que volver antes. Estábamos en el epicentro de los incendios, en el medio del monte, donde no había, las rutas no eran rutas muy bien asfaltadas, eran rutas de tierra, era muy difícil salir de ahí. Bueno, recuerdo que una de las escenas, cuando ya estábamos saliendo, que tuvimos que evacuarnos, miramos hacia atrás y era literal esas películas del fin del mundo, del apocalipsis, esas imágenes. Así que imagínate mi sistema nervioso, ¿no? Yo ya venía con grandes movimientos, pero pese a eso volví a Buenos Aires y dije,
yo me lo prometí. Y yo me sostengo en todo esto. Y yo no voy a dejar que todo esto frene esto por lo que tanto estoy trabajando en mí. Recuerdo que el 22 de noviembre fue el lanzamiento de las 5 esferas, el 9 de noviembre es mi cumpleaños. Y ese día, lejos de ser un día de mucha alegría, yo sentía miedo. Más que miedo, yo le decía a mis amigos que vinieron a visitarme, tenía sensación de muerte. Era muy incómodo, sí. No había pánico, no era un ataque de pánico, porque tengo muchas herramientas, porque aprendí a cultivar la presencia y aprendí a sostenerme y a saber que yo soy un lugar seguro y a no identificarme con lo que siento. Básicamente aprendí a liderarme desde la adulta, porque la que se frena es la niña, la que dice no, yo mejor no lo hacemos, no, tengo miedo, es la niña. Pero aprendí a que sea mi adulta la que tome el mando y abrace a esa niña. En los próximos episodios vamos a profundizar de esto, porque voy a hablar mucho de sentir es poder, ¿no? Y el poder que tiene, el poder liderarnos, ¿no? En lo que sentimos, porque eso nos hace humanos y porque es el mayor superpoder que tenemos. Pero volviendo a la historia, recuerdo que en ese momento de presencia yo podía ver el viejo patrón, que era un patrón de que se había instalado en mi nacimiento, en realidad más atrás, pero bueno, ese código más fuerte en mi nacimiento, pero que me había acompañado toda la vida porque había sido un patrón muy fuerte. Por ende, esas rutas neuronales estaban muy fuertes en mí. Pero así como podía verlo, también sabía que era el momento de trascenderlo. Que si yo me sostenía en esa incomodidad y atravesaba ese umbral, lo que iba a venir después de parir las 5 esferas iba a ser muy expansivo. Iba a haber la magia por la que tanto venía gestando y trabajando hacía 8 años. Me lideré, me sostuve, respiré el miedo, pero no me identifiqué con él, porque podía ver que en ese miedo estaba Sofi chiquita, que creía que si paríamos nos iban a separar, había posibilidad de muerte. Y sí, obvio que me estaba muriendo una vieja versión que se dejaba frenar por la incomodidad. Lo que pasó después fue que el 22 de noviembre lancé las 5 esferas. El lanzamiento no fue todo lo que yo esperaba, pero yo estaba feliz porque me había demostrado a mí misma de que era más fuerte que la incomodidad. Y le había mostrado a mi sistema nervioso y a todos esos programas inconscientes: yo soy más fuerte. Acá gana el amor y no el miedo. Porque elijo vivir desde el amor y ya no más desde el miedo. Y eso no quiere decir que el miedo va a dejar de aparecer, porque es una emoción. Y está dentro del abanico de todas las emociones que tenemos a nuestra disposición como seres humanos. El tema es cuando nos identificamos y dejamos que todo lo que sentimos boicotee todo por lo que estamos trabajando. ¿Qué pasó después de que lancé las 5 esferas? Al mes me estaba mudando. Y al mes que me estaba mudando, tripliqué mis ingresos. Yo hasta ese momento solo atendía 1 a 1. Este año creé 3 programas grupales cortitos y ahora estoy acompañando un programa grupal con Néctar de 6 meses.
Lancé mi podcast. Y todo lo que se viene para el 2026, porque lo que estamos gestando es hermoso acá en las 5 esferas. Y cada lanzamiento de todos estos programas los gocé. Era como yo decía, no puedo creer, tipo estoy muy tranquila y encima estoy cubriendo los cupos más de lo que esperaba. Porque uno de los mantras que me acompaña es todo lo que hago funciona y me trae mejores resultados de lo que esperaba. Yo sabía que si atravesaba el miedo, ese era el umbral que iba a hacer que ese patrón de parálisis de mi sistema nervioso iba a quedar atrás. Y eso fue lo que pasó. El 2024, pese a, como te digo, que hacía 8 años que venía trabajando en mí, que ya había sanado un montón de cosas, el 2024 fue el año más intenso, tanto emocionalmente como en mi realidad, en el holograma que me estuve creando. Pero sé que todo eso me lo creé para demostrarme que todo ese camino recorrido en esos 8 años, todas esas herramientas internas, estaban ahí. Y que yo estoy acá para algo más grande. Y para vivir desde el amor y no desde el miedo. Todo esto te lo cuento porque, y lo traigo, porque tal vez te sirva como inspiración, porque si en este momento sentís que la realidad se ha vuelto caótica y vos decís, pero estoy haciendo todo. Pero si estoy escuchando a todas esas partes internas, pero si me estoy comprometiendo, ¿qué pasa? Y para recordarte de que tu inconsciente, el 95% de tu realidad se crea a partir de la información que está guardada en el inconsciente. Y si hay algo por el que se rige este inconsciente es por el caos. Y este inconsciente cuando se está reordenando, porque hiciste un gran labor con tu conciencia, lo que va a pasar es que cuando se reordene, se va a reordenar desde el caos. Y ahí el eje Virgo-Piscis, Virgo le recuerda que detrás de todo ese caos hay un orden subyacente. Y que no siempre el caos viene a frenarte, sino ese caos está reordenando y está organizando en tu campo todo por lo que venís trabajando. Y que lo único que tenés que hacer es sostenerte. Y aún es el momento en el que menos tenés que bajar los brazos. Porque sos Dios. Porque sos el creador. Porque tenés un poder infinito. Y porque nada es más fuerte que ese poder que tenés. Y lo que menos tenés que soltar es el trabajo de ir adentro, ¿no? Como a ese terapeuta, coach, mentor que te está acompañando a desanudar adentro. Porque es desde adentro donde estás creando el afuera. Y si cuando el afuera se pone caótico soltás el trabajo interno, ¿cómo vas a transformar? ¿Cómo vas a atravesar? Yo el año pasado, mi vida fue un caos y sin embargo, jamás solté adentro. Jamás solté a mi corazón. Jamás dejé de escuchar lo que la realidad me estaba contando, adentro. Porque sabía que solo adentro iba a tener las herramientas y los recursos para que el afuera se ordene. Esto es un poco lo que nos trajo el eclipse,
que enfrente, como te contaba en el episodio, no recuerdo cuál fue, creo que fue el 7, por ahí 6-7, lo que nos trajo este eclipse, enfrente del eclipse en Virgo, que mostró y hizo muy grande esa incomodidad, estaba Saturno y Neptuno. Y Saturno te dice, sostené, comprometete con vos, hacete cargo y encarná al adulto, porque Saturno es el adulto. Desde el adulto liderate en esta incomodidad, porque yo estoy acá para mostrarte que los milagros existen y que la magia es real. Permitite atravesar, estoy como, mientras te hablo, me estoy viendo en mi mente la configuración de ese eclipse. Permitite atravesar la incomodidad, permitite romper y demostrate a vos misma y a vos mismo que podés, que sos Dios. Eso es Neptuno. Neptuno nos recuerda que somos Dios. Y al lado de Saturno, sos Dios en la Tierra. Sos más fuerte que el miedo y que la limitación. Siempre que dejes que el miedo te gane, vas a perpetuar el viejo patrón. Y si estás yendo hacia crear una realidad nueva, vas a necesitar atravesar ese patrón. También hay algo que sucede, es que el episodio que hablábamos con Chini de dopamina, que es el episodio 8, lo que hablábamos con Chini era un poco, hablábamos de dopamina y hablamos de lo que nos pasa hoy en la sociedad actual, de esta búsqueda que nuestro cerebro, porque no es ni siquiera, no somos ni conscientes, ¿no? Pero es desde nuestro cerebro acostumbrado a las redes sociales, a los estímulos inmediatos, se acostumbró a eso. Se volvió adicto a que las cosas sean rápidas. Entonces, cuando la incomodidad nos pide sostener lo que estamos haciendo y a veces no vemos resultados rápidos. La mayoría, como no siempre son resultados rápidos, ¿no? Entonces, justo ahí no tenés que soltar. ¿No? Como la dopamina real es la que se libera cuando te sostuviste, atravesaste y lograste la meta. La dopamina que yo liberé el año pasado cuando lancé las 5 esferas, pese a todo el caos que había transitado, fue pura dopamina real. Mi corazón estallaba de gratificación real. Y todavía miro para atrás todo lo que está haciendo este 2025. Y mi mente dice, what the fuck, no puedo creer todo lo que pasó después de haber atravesado eso. Así que este episodio viene a recordarte que sos más fuerte, que tenés el poder, porque no es desde la fuerza, sino es desde el poder de sostenerte y de atravesar lo que sea que hoy se esté mostrando en tu realidad. No busques lo inmediato, no busques lo rápido, porque lo real, lo orgánico, como en la naturaleza, a veces lleva tiempo, pero siempre, 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 siempre hay resultados. Pero si bajas los brazos, no vas a llegar a verlos. Te abrazo súper fuerte. Me encantará leerte y espero que este episodio te haya servido para tomar ese poder y sostenerte en lo que sea que estés atravesando. Y si tenés ganas de ser acompañado, abajo te dejo mis enlaces para que te comuniques conmigo y yo un placer de acompañarte y sostenerte también. Te mando un abracito enorme.
Gracias por escucharme, gracias por tu atención, gracias por abrir tu corazón durante este ratito. Si resonaste, te invito a seguirme en Instagram en @sofia.grimalt, GRIMALT, donde me comparto en lo cotidiano, donde además vas a estar al día de las novedades, de los programas y de los espacios que creo para vos. También si lo sentís, y te invito a compartirlo con quien sientas que pueda llegar a servirle. Y amaría leerte qué sentiste al escucharlo, que me cuentes de vos, y si tenés alguna sugerencia, querés que hable de algún tema en particular, también. Recordá que sos una biotecnología sagrada perfecta y que todo lo que necesitas está en vos. Gracias.